Comenzaremos nuestro estudio de funciones trigonométricas, recordando lo que son las razones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo. Para esto consideraremos las razones trigonométricas asociadas al ángulo alfa. Nosotros sabemos que el seno está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente está definido como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cosecante, que es el recíproco del seno, está definido como la hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante está definida como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y finalmente la cotangente está definida como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Observemos que en los 6 casos estos son números. Por ejemplo, el seno es igual a A sobre C y el coseno es igual a B sobre C. Si nosotros elevamos al cuadrado el seno, obtenemos A cuadrada sobre C cuadrada, y si elevamos al cuadrado el coseno, obtenemos B cuadrada sobre C cuadrada. ¿Esto qué significa? Esto significa que si sumamos el seno cuadrado más el coseno cuadrado, voy a tener A cuadrada más B cuadrada sobre C cuadrada, y dado que este es un triángulo rectángulo, se satisface el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tenemos la identidad básica de las razones trigonométricas. Es muy importante desde ahora remarcar que esta identidad va a prevalecer cuando definamos las funciones trigonométricas. Consideremos ahora un punto y alrededor de este punto dibujemos una circunferencia. Tomemos 2 puntos sobre la circunferencia y tomemos el ángulo que se forma sobre la circunferencia. Entonces, tenemos que la distancia de M a P es S. Tenemos el ángulo θ, que observen está medido en el sentido positivo, es decir, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces podemos definir el ángulo θ en radianes. Observemos que el ángulo θ se puede medir como una cantidad de rotación, que es la cantidad de rotación que yo necesito imprimir a este lado para que coincida con este. Pero esto es bastante impráctico. Nosotros sabemos que hay ángulos de 90, de 60, de 180, pero estas siempre son cantidades de rotación. Entonces, para evitarnos este problema, se define lo que es el ángulo θ en radianes, que es la longitud del sector que me determine el ángulo θ entre el radio de la circunferencia. Entonces, nosotros tenemos que 180 grados, que es una cantidad de rotación, equivale a pi radianes, que es un número. Esto es debido a que el perímetro del círculo es precisamente 2 pi por r. Si nosotros tomamos un sector que abarque 180 grados, tendremos entonces precisamente pi por r. Sobre r es precisamente pi radianes. Bueno, entonces, ya que tenemos esta asociación de una cantidad de rotación y un número, vamos a definir lo que se conoce como las funciones circulares. Y para esto vamos a hacer una construcción, otra vez en GeoGebra, y vamos a explicar cómo es que se definen cada una de las funciones trigonométricas, partiendo del hecho de que tenemos definidas las razones trigonométricas. Vamos a definir ahora lo que son las funciones trigonométricas o funciones circulares. Y ahorita se verá por qué. Consideremos una circunferencia con centro en el origen y de radio 1. Entonces tomamos nuestra circunferencia con centro en el origen y de radio 1. Vamos a tomar un punto sobre el eje Y. Este puede ser cualquiera. Y vamos a construir una recta paralela
por este punto al eje X. Vamos a desaparecer este punto para que no nos cause problemas. Vamos a decir que no es visible. Y vamos a tomar otro punto sobre esta recta. Observemos que este punto sobre esta recta ya se puede mover. Se puede mover y podemos calcular la coordenada X del punto C. Entonces vamos a calcular la coordenada X del punto C. Entonces tenemos X de C. Obsérvenlo en la entrada. Entonces tenemos X de C. De tal manera que si nosotros movemos el punto, la cantidad A es exactamente la coordenada X del punto C. Vamos entonces a esto a ligarlo, utilizando el hecho de que los radianes son números, vamos a ligarlo con los ángulos. Entonces para esto vamos a tomar un punto sobre la circunferencia, punto lateral, ahí está mi punto lateral. A este punto de una vez lo voy a renombrar, este punto. Bueno, no lo voy a renombrar todavía. Vamos a dejarlo así. Vamos a construir entonces el ángulo. Entonces el ángulo dado su amplitud. Observen, aquí dice selecciona un punto lateral y el vértice. Entonces selecciono el punto lateral, el vértice, y me dice cuál es el ángulo, sentido antihorario. Aquí dice 45 grados, pero no lo quiero de 45. Entonces voy a tomar precisamente la cantidad A. Observen, automáticamente esto me da un ángulo. Me da un ángulo. Si yo muevo C, esto me va a hacer girar sobre la circunferencia. ¿Sí? Vamos a ponerle al ángulo alfa únicamente su nombre, porque es lo único que nos interesa. Pues para el ángulo alfa únicamente necesito su nombre. No me interesa ahorita el valor. Entonces lo ponemos. Ponemos aquí para poder quitar este, ya lo quitamos. Vamos a poner aquí nuestro CCH. Entonces observen, yo me muevo aquí, automáticamente tengo el ángulo, ¿sí? Este ángulo me va a definir la posición del punto D. A este punto D es al que le voy a cambiar yo el nombre, ¿no? A este punto D le voy a renombrar y le voy a poner P. Este nombre se le pongo P. Ahí está. Este es mi punto P. Y este punto P, evidentemente, si yo trazo, vean, voy a trazar por el punto P, voy a trazar una paralela al eje Y. Ahí está la paralela al eje Y. Y me voy a tomar la intersección de la paralela con el eje X. Entonces, como la recta ya no me interesa, únicamente me interesa los puntos, voy a trazar ahora sí los segmentos. Trazo este segmento que va de aquí a acá, que este segmento en realidad vale 1. Entonces le vamos a quitar el nombre de H, no quiero que tenga etiqueta. Voy a trazar este otro segmento que va de aquí a acá, y también le voy a quitar la etiqueta. Voy a quitar la etiqueta y voy a trazar mi último segmento que va de aquí a acá. ¿Sí? Reacomodo mis letras que tengo yo por aquí. La letra la pongo aquí. Esta letra que está aquí en realidad no me interesa ya, y le voy a poner que no sea visible, ¿no? Porque lo que me interesa es cómo se mueve precisamente las longitudes de este triángulo. Entonces aquí le quito la etiqueta y pongo este que está aquí y le cambiamos de una vez el nombre, ¿no? Para que esté más afín a lo que viene en los libros. Entonces lo renombro y le voy a poner M. ¿Sí? Entonces observen, si yo me muevo aquí,
van variando las posiciones del punto P. Las posiciones del punto P van variando, ¿sí? Y observen, para el punto P, me voy a ir a las propiedades y le voy a decir que me ponga el nombre y el valor. Entonces, observen, ahí ya me puso las coordenadas del punto P. Para cerrar esta parte voy a quitar mi logo, la cierro y me voy para acá. Pongo otra vez aquí mi logo para que se vea que estamos en el CCH Azcapotzalco. Entonces, ya tenemos aquí el punto. Este punto se mueve y observen cómo van variando las cantidades de la coordenada X y de la coordenada Y del punto P, ¿sí? Observen, por ejemplo, aquí en el segundo cuadrante, la coordenada X es negativa. En el tercer cuadrante, las dos cantidades son negativas. Y en el cuarto cuadrante, evidentemente la cantidad X es positiva y la cantidad Y es negativa. Entonces, observen, aquí yo ya estoy en la posición de poder definir lo que son mis funciones trigonométricas como funciones circulares. Porque observen, el seno del ángulo alfa es precisamente el cateto opuesto, que es precisamente la magnitud de Y, que es esta que está aquí, entre la hipotenusa, que es 1. De tal manera que X de Y, X de P, es precisamente el cateto adyacente. Entonces X de P es el cateto adyacente y me lo puse aquí como B. Entonces yo lo voy a renombrar y le voy a poner cateto cat ADY, cateto adyacente. Observen, no me lo acepta. Le voy a poner un nombre más corto. C-A, cateto adyacente. Entonces ahí ya me lo aceptó, cateto adyacente. De la misma manera, tengo el cateto opuesto. El cateto opuesto, que es precisamente Y de P. Entonces tengo Y de P, Y de P, y Y de P, que otra vez me lo puso en B, es el cateto opuesto. Entonces lo voy a renombrar. Y ahora sí, pongo su nombre cortito, y es cateto opuesto. Tenemos ahí cateto opuesto. Entonces, como están definidas las razones trigonométricas, voy a poner el siguiente punto. El siguiente punto va a ser la variación de mi A, que es precisamente el dominio, y lo que es el cateto opuesto, que sería coma C, O. Pues automáticamente lo voy a graficar. Lo voy a graficar y me voy a mover aquí. O sea, aquí me muevo. No sé por qué no lo graficó, pero ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Vamos a retomar. Si aquí lo retomamos, es A, C, O. ¿Está? Ahí está. Vean, este punto que está aquí es lo que me va a describir precisamente el seno. Si yo me muevo aquí y le activo el rastro a observen, aquí yo voy a tener precisamente la gráfica de lo que se conoce como el seno. Entonces, quedémonos hasta aquí y continuemos en un próximo video.